¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa porque tenemos también un gran invitado. Estará con nosotros el periodista Fernando Vivas. Él escribe en el diario El Comercio, es un conocido analista político para conversar sobre la coyuntura, básicamente sobre la huelga magisterial, cómo el gobierno y el Congreso han participado para tratar de solucionar la huelga, y también sobre el incidente ocurrido en el lugar de la memoria con la renuncia del director de ese museo. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Tenemos hoy día un gran invitado y además un gran amigo. Está con nosotros Fernando Vivas. Él es un periodista reconocido del diario El Comercio, analista político, tiene una columna en El Decano. Bienvenido, Fernando. Un placer tenerte en el programa. Fernando, estamos lunes, ¿no es cierto? Y la coyuntura política ha estado, signada por la huelga del magisterio y una solución que hasta el momento en que estamos conversando no llega a producirse. Esta mañana en el Congreso, aquí mismo, el ministro del Interior se ha presentado ante la Comisión de Educación y, ha estado reseñando la actividad política o la supuesta vinculación política del líder sindical Pedro Castillo, al cual se lo vincula, ¿no es cierto?, con Movadef, con ARE, Proseguir, y en general con Sendero Luminoso. Mientras tanto, desde las 6 de la mañana en el Ministerio de Educación se está reuniendo la ministra por cuerdas separadas, ¿no es cierto?, con precisamente ese representante que el ministro hoy día está vinculando con Sendero Luminoso en el Congreso, con la intermediación de determinados congresistas que sirven de bisagra para que la ministra no converse, directamente con el dirigente sindical. Este manejo, esta situación de esta huelga, como la estamos reseñando, ¿te parece normal? ¿Te parece que hay algo que se hizo mal? ¿Te parece que es o te parece, que es realmente surrealista lo que estamos viviendo? Sí, es algo surrealista, ¿no? Los conflictos no son normales y si creyéramos que son normales, mal nos acostumbraríamos, ¿no? Aquí estamos viendo que de ambos bandos, del gobierno y del gremio de los maestros, hay divisiones, hay enfoques distintos y entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? No tenemos a un solo sindicato. Tenemos por un lado el SUTEP, que aparentemente está tranquilo, y todas las disidencias del SUTEP, que son estos distintos movimientos con líderes que no sabemos qué tan vinculados están o no a opciones violentistas, terroristas, al Movadef. Las evidencias, no estoy al tanto del detalle porque hace poco nada más que estaba el ministro, ¿no?, que haya presentado, no sé qué tanto pueden comprometer específicamente a este dirigente que se ha vuelto conocido en estos últimos días, que es Pedro Castillo, ¿no? Pero este señor tiene una representatividad importante y eso lo hace ya titular de diálogo. La representatividad es importante. Un representante, tú dices una representación importante porque digamos que la huelga continúa en un 70%, con él a la cabeza. Sí, entonces, sí, evidentemente es una realidad. Claro, y hemos visto en los reportes televisivos del día que la gente corea su nombre. He visto maestros que dicen, yo doy mi vida por Pedro Castillo. Bueno, ha nacido una estrella. Sí. Entonces, alguna representatividad tiene este señor, ¿no? Entonces, es alguien como para dialogar. Eso nadie lo duda. Ahora, si hubiera evidencias, que al parecer no las hay todavía, que liguen definitivamente a este señor con el Movadef, ahí sí ya... Además eso le movería la alfombra, y ya le quitaría esa representatividad o se la malograría en buena parte, pero eso no ha sucedido hasta ahora. Por lo tanto, la ministra hace bien en dialogar. Ahora, esto de usar a los congresistas de intermediarios... ¿Eso qué te parece? Porque, a ver, veamos, ¿no? Se ha criticado
desde diferentes ámbitos a los congresistas que de alguna manera en la semana pasada recibieron a este líder sindical en el Congreso. Entre ellos, para sorpresa, digamos, de muchos, Fuerza Popular. Lo que argumentan quienes los recibieron es que los han recibido para, digamos, facilitar el diálogo. Luego, estos determinados congresistas de diferentes bancadas que iban a ser observadores pasaron a ser mediadores entre la ministra y este líder sindical. De esa mediación se retiró Fuerza Popular porque arguye que no le corresponde, digamos, al Congreso o a las bancadas del Congreso, digamos, resolver los problemas del Ejecutivo, que en este caso es el problema de la ministra de Educación, que ellos pueden facilitar, digamos, el punto, ¿no es cierto? Pero de ahí a estar haciendo de correa de transmisión, de negociación, es otra cosa. ¿Cómo ves la participación del Congreso en la solución de la huelga sindical? Mira, yo siempre tengo simpatía por el mediador, que no es simpatía por el diablo, es simpatía por el mediador, porque a veces los bandos siempre tienen algo de razón y algo de sin razón, pero el mediador hace sus mejores esfuerzos. Me hubiera gustado que Fuerza Popular, así como en algún momento el congresista Becerril se tomó fotos con muchos de esos dirigentes, hubiera estado también en esa mediación, apoyo, garante, llámele como se le llame. Sí, la ministra en algún momento vio que era difícil o imposible para los intereses de cada cual, para las razones de cada cual, dialogar a cara pelada, ella con Pedro Castillo, con otros dirigentes, y los congresistas pudieron y están haciendo ese papel. Miren, buena hora, no es lo ideal. Yo hubiera preferido que la ministra directamente se vea, pero mucho sucedió en el camino, ¿no? Sucedió esto que el presidente quiso asumir el diálogo a cara pelada con los dirigentes y desautorizó de esa forma a su ministra. Luego el presidente cambió de opinión porque hizo más bien un mensaje a la nación donde retaba a aquellos con los que se había sentado, con los que le había abierto las puertas a Palacio como no se las había abierto otros gobiernos al SUTEP, ¿no? Eso es inédito. Y sí se los abren a gente que estaría a la izquierda, digo estaría porque hay que ser condicionales, a la izquierda del SUTEP, ¿no? De Patria Roja, que es el partido emblemático del SUTEP. Entonces, con todo eso se ha dificultado, ¿no? Y con todas las acusaciones de que tal o cual dirigente pueden estar en una lista de gente vinculada al Movadef, se hacía bien difícil. Entonces, pero que la ministra haya perseverado en querer dialogar. Además, tengo entendido que incluso cuando en la semana pasada, el viernes, amanecimos con la idea de que muchos de ellos estaban vinculados al Movadef porque el viceministro del Interior había dado una entrevista donde había dicho que varios de ellos lo estaban y que Pedro Castillo, si bien no había evidencia explícita de él, documentaria, era como que la carta de estos movimientos para la dirección del gremio. Entonces, caray, ¿no? Amanecimos asustados. Ahí el congresista Becerril un poco se echó para atrás y dijo, yo ayer me reuní con ellos, pero no sabía, pero la ministra sí sabía. Y que a pesar de todo eso, tengo entendido que la ministra allí sí seriamente pensó en renunciar y por eso esos rumores no fueron del todo gratuitos. Pero ahí hubo ya en el propio gabinete, un esfuerzo para que Basombrío bajara el tono y se impusiera... Acá. Claro, pero fue como... Pero ese día apareció diciendo que él simplemente el lunes iba a dar sus evidencias. Hoy día está haciendo las evidencias, entonces, pero digamos hasta la... Sí, pues. Ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Esto de la vinculación es bien subjetivo, porque digamos, si el ministro se presenta ante una audiencia como el Congreso para exponer una serie de hechos que evidentemente tienen una línea, digamos, una línea conductual que va a, digamos, probar su punto, que es que este señor tiene, pues, prácticamente es no podemos decir que es parte, pero sí tiene una vinculación directa con este movimiento terrorista, pero, digamos, él como policía, ¿no es cierto?, como representante político de la policía, no emite una orden de captura, no hace una denuncia, no hace una investigación fiscal. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el límite entre, digamos, la opinión y el límite entre los hechos reales? Sí, ¿no? Tú has dicho la palabra clave acá, que es cuerdas separadas, y hay que atenerse a ellas, porque la policía tampoco puede estar vulnerando las presunciones de inocencia porque tiene reportes de inteligencia que dicen que tal persona sería o no la carta de un movimiento violentista sin que haya
fotos donde estás marchando con no, además porque la policía le tendría que intervenir o algo en ese así, momento, ¿no? O sea, si tienes las pruebas, si la así policía fuera, dice, claro. presenta una denuncia ante la fiscalía y la fiscalía ya ve qué hace. Pero en este caso, contra ese señor asumo no es así. que no las hay, porque si las hubiera allí ya se habría presentado, y de esa forma ya desde los intereses del gobierno le bajaban la llanta a buena parte de la huelga, ¿no? Y no ha sido así, ¿no? Entonces, mientras no pase eso, cuerdas separadas, y la ministra tiene que seguir dialogando con quienes, más allá de lo que la policía siga investigando, tienen representatividad sobre el sector y tienen reclamos que todos atendemos. El propio presidente ha dicho, y es cierto que los maestros tienen sueldos muy bajos. Hay desde hace varios, no es solo de este gobierno, de todos los anteriores y de las principales fuerzas de oposición, el común acuerdo de que hay que invertir más en educación, aunque eso implique pues gastos corrientes tremendos, porque ¿cuántos profesores hay? Hay consenso en que, digamos, los reclamos del magisterio, entonces, varios de ellos son justos. Con ese consenso es que se tiene que resolver esta huelga, ¿no? Más allá de las distintas vocerías poco bullangueras, radicales o no, que tienen sus propios pleitos para hacerse de las dirigencias en el magisterio. Bueno, lo que entiendo, perdón, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es que, digamos, tanto en el gobierno como en el magisterio hay de alguna manera diversas maneras de ver las cosas, ¿no es cierto? Porque en el magisterio, digamos, hay una pugna entre Patria Roja y una nueva dirigencia que por lo visto se ha empoderado del sindicato, entonces hay unos que reconocen a otros, etc. Mientras tanto que en el gobierno también hay una serie de cosas inexplicables, como que el ministro sale y dice una cosa, digamos, la ministra, digamos, de alguna manera la dejan en una situación incómoda. Esa tensión entre Basombrío, cuyo labor no tiene que ser resolver este conflicto, ni cambiar el presupuesto de la nación para que vaya más para educación que otros sectores. Esa es pelea de la ministra. Tampoco creo que sea necesario un nuevo marco legislativo, porque en el mensaje de Keiko Fujimori ella ofreció facultades legislativas, pero no siento yo que estén reclamando un nuevo marco normativo o un ajuste normativo que pase por el Congreso. Creo que más pasa por tema presupuestal y por reformas que se tienen que plantear dentro del propio sector. Que creo que por ahí va la cosa donde se puede resolver lo de ahora esto de las evaluaciones, ¿no? Que el dirigente Castillo dice, no, pues que aunque los profesores no pasen las evaluaciones, que no asciendan, pero que se queden en su puesto, que eso es inadmisible. Porque eso es estabilidad laboral absoluta, que no... Claro, no... o sea, digamos, no lo asciendes, gana menos, pero igual sigue formando desde la mediocridad a los niños. Pero yo creo que en esos puntos se pueden llegar a acuerdos. Bueno, sí, no vamos a ser tan positivos, se le da un tiempo, se le capacita. Pero lo que dicen es que se les capacita, que se le toman las pruebas, pero ya si la tercera prueba pues no pasas... Ahora es cierto, yo he oído a la ministra Martín, que o ha sido profesora, y dice, claro, lo punitivo, así que a ti te digan vas a estar sujeto a evaluación, a nadie le hace gracia. Todos estamos de alguna forma. Bueno, hemos estado en la universidad, hemos estado permanentemente sujetos a evaluación. Mientras trabajamos... Si no pasábamos 3 veces un curso, nos botaban de la universidad. El público nos evalúa, digamos. Acá sí es un poco demagogo decirlo, pero el aplauso del público, la lectoría, el rating del Congreso, pero que te digan, ¿no?, que todos los años vas a pasar un examen, puede ser fastidioso para alguien. Pero si te dicen que eso no va a implicar necesariamente pues, que no ascienda, sino de ahí eso se va a reforzar con capacitación, todo eso se puede trabajar y yo creo que van a llegar a acuerdos. Es dificultoso. O sea, ¿tú crees que la dirigencia de este señor Pedro Castillo sí es permeable, digamos, a llegar a un acuerdo? Sí, ¿Te da esa impresión? Es permeable porque el cuerpo, el estómago es permeable. O sea, hacer huelga te desgasta mucho. Claro, la huelga no puede... o sea, el eslogan es, si no hay solución, la huelga continúa, pero eso tiene un límite en la realidad. Claro, todos hemos hecho huelga alguna vez. Yo en la época de estudiantes decía, volviste también, y recuerdo que se han llegado pues, a acuerdos. Y uno decía, qué bueno que llegamos al acuerdo porque ya 3 días más y nos rendíamos, ¿no? Y la otra parte también, qué bueno que llegamos al acuerdo porque nosotros en realidad hemos podido dar más, pero estos ya estaban desgastados. O sea, siempre, la gente está desgastada en un conflicto y quiere llegar a un acuerdo. Acá no estamos entre radicales islamistas, estamos entre profesores
donde un poco estamos viendo también los resultados de los bajos sueldos, ¿no? En su calidad para explicar sus demandas también ahí uno está viendo con cierto temor y preocupación que no son los mejores maestros para nuestros niños. Pero no les podemos exigir demasiado con menos de 2.000 soles de sueldo. Ahora, ¿tú cómo ves, digamos, la huelga, digamos, todavía está en curso? Obviamente que como peruanos y personas de buena fe queremos que se solucione favorablemente para los maestros, pero también para los niños que están hace como 60 días, digamos, a punto de perder el año escolar. Pero, digamos, ¿cuál es la impresión que te da a ti después, digamos, que la huelga esta pase sobre cómo quedan los personajes políticos? O sea, cómo queda la ministra de Educación, cómo queda el ministro Basombrío, cómo queda el presidente de la República que intervino en el contexto de esta especie de cortocircuito, ¿no es cierto?, que ha existido en estas últimas 2 semanas respecto del Ejecutivo con, digamos, cómo se soluciona o cómo se pretendió solucionar esta huelga. Mira, quedan todos mal. Hay como un empate de falta de habilidad para resolver el conflicto, ¿no? El presidente no debió, así motu propio, porque se le ocurrió decir, me reúno con ellos, siendo que el diálogo siempre es bueno, pero mostrando una voluntad por lo menos general y consensuada en tu gabinete, con respeto a tu ministra, ¿no? ¿Te parece que el presidente y el ministro del Interior quedarían, digamos, de alguna manera desairados en el sentido de que tanto el presidente como el ministro han estado insistiendo en que no van a reunirse ni no van a negociar con una facción radical representada por este señor, y al final la ministra ha terminado en el ministerio? Yo espero que ellos van a tener que respetar los acuerdos que llegue la Martens y van a tener que darles la venia, ¿no? O sea, el presidente va a tener que decir respaldo a la ministra, que además se está fajando por el asunto, agradecer a la mediación de esos congresistas, eso es importante y es bueno, porque a eso quería apuntar, digamos, tratando de ser propositivo, ¿no? Si bien muchos han metido la pata, incluyendo la lideresa más importante de la oposición, en ese mensaje muy bien intencionado, donde hasta ofreció facultades, pero facultades que no están siendo pedidas. O sea, todos quieren la educación. Ahí hay un consenso importante, pero aprenderán que hay que hacerlo mejor, ¿no? Y quiero ver de la principal fuerza de oposición de Fuerza Popular y de las otras fuerzas que han servido a través de algunos subcongresistas de mediadores, también esas propuestas, más allá ya de cuánto hay que aumentarle a los maestros, ¿no? Sobre la evaluación y otros aspectos para ver que hay consensos en la educación en el país. Estamos escuchando expertos que algunos son expertos en educación, pero no en manejo de conflictos, ¿no? Ciertamente ese no era el expertise del ministro Saavedra, por quien guardo hasta nostalgia. Yo creo que gran cuadro en educación, pena que salieran las oportunidades que salió, pero no era su expertise el manejo de conflictos sindicales. Ahora, Fernando, tampoco lo es de Marilu Martens. Ahora, hay es un poco irónico, ¿no? Pero se ha creado en la PCM se ha creado un viceministerio de resolución de conflictos sociales. Que al parecer no está funcionando. Que, digamos, uno bien. dice, bueno, ¿y para qué está ahí? ¿Para qué se creó? ¿De quién es el viceministro? Porque, digamos, apunté el nombre, pero ya se me olvidó, porque no está presente, claro, precisamente. Pero ¿te acuerdas cómo en los 2 gobiernos últimos, en los 2 lustros anteriores, hablábamos de la prevención de conflictos? ¿Te acuerdas? Ya, ahora sí, ahora se van a prevenir los conflictos. Y se ha seguido descuidando eso. Pues cuando se habla pues que ya es un San Benito, ¿no? La falta de manejo político, ahí está, pues. Es que la política es prevenir conflictos, tener operadores políticos, tener esa gente que te va midiendo el pulso, te consulta y que meses antes te dice, mira, la huelga va a venir en tal fecha y de esta forma, entonces vamos operando. Y eso no solo para el gobierno, también para las otras fuerzas de oposición. A mí me encantaría que Fuerza Popular, un partido tan importante, tuviera operadores políticos en el magisterio y que esos estuvieran hablando. Bueno, y que tuvieran varios partidos, porque, digamos, el único operador político en el magisterio ha sido Patria Roja, que claro, ya está de salida. Eso es importante, que las fuerzas que están representadas en el Congreso, que han llegado al Congreso con el voto legítimo y masivo de la población, esas fuerzas políticas no tienen operadores políticos en el gremio magisterial, y es una pena. Sería estupendo que Fuerza Popular lo tuviera. En ningún gremio en realidad tienen operadores políticos. Tal vez tienen un poco más llegada, en el gremio médico puede tener un poco más de llegada. En algunos otros sectores de la población. Tiene en el mundo informal de la pequeña empresa, sí,
que está ahora mejor representado que nunca en el Congreso. O sea, la informalidad está más representada en el Congreso que los gremios formales, ¿no? Eso es algo que tenemos que corregir. Ahora, ¿te preocupa a ti? Porque a mí se me preocupa que los partidos, digamos, democráticos, ¿no es cierto?, que están representados en el Congreso, no tengan más penetración y participación en los gremios, porque lo que estamos viendo acá es que Sendero Luminoso, a través de estos brazos políticos, ¿no es cierto?, que están en el limbo entre la legalidad y la ilegalidad, independientemente de lo que podamos pensar de ellos, hacen un trabajo político mañana, tarde y noche. Es decir, además, en el tiempo y con constancia. Si no fuese ese el caso, no habrían casi expectorado a Patria Roja del magisterio, no estarían, digamos, haciendo una labor política en las universidades. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los partidos democráticos haciendo esa misma labor en diferentes aspectos de la sociedad? No necesariamente los partidos tienen que capturar las cúpulas sindicales. Eso también tiene sus defectos, ¿no? Luego se dice que se han politizado en exceso y partidarizado en exceso, como sucedió con el SUTEP y Patria Roja, ¿no? Pero sí tienen que estar en un diálogo con esos gremios. Sería estupendo que algunos dirigentes gremiales de la CGTP, por ejemplo, estén en el Parlamento. Esas fórmulas que a veces se buscaron de traer un dirigente sindical me parece estupendo. Fuerza Popular, el APRA, el PPC, Acción Popular, Nuevo Perú, Tierra y Libertad, esos partidos tienen algunos dirigentes sindicales, tienen interés, conversaciones, influencia con algunos movimientos sindicales. Bueno, deben fortalecerlas. Fuerza Popular, el partido tan grande, tiene que fortalecer eso. Ganaríamos todos. ¿Te parece que la política se confunde mucho con las elecciones? Porque me da la impresión de que, digamos, hay mucho experto en campaña electoral y en marketing político, etcétera, pero huelgan los expertos en política, es decir, precisamente lo que estamos conversando, es decir, hacer un trabajo político constante en el tiempo, en las universidades, en los sindicatos, en los gremios, para tener una presencia, no digo, digamos, de un partido, pero digamos de los partidos en general. Sí, sí. Las elecciones son importantes porque todo se organiza para ganar. Esa es la naturaleza de la política y es legítima, ¿no? Y empieza mucho antes de la campaña, o sea, pero sí, tiene que ser más constante y no descuidar esos periodos entre elección y otra. Y ir trabajando ligado a esos gremios, ¿no? Eso le falta al gobierno. El gobierno no le da importancia a su partido. Yo he conversado, hace poco hice una crónica sobre el partido de gobierno y conversé con líderes que se sienten postergados. Claro, también hay el afán de copamiento, quieren trabajo gratis, no se trata de eso, pero hay algunos buenos cuadros y me decían ellos, ¿no?, que estarían resolviendo estos conflictos, que no son los tecnócratas de escritorio, sino que conocen y que incluso han tenido gestión pública. Y que incluso están ayudando a grandes empresas a resolver conflictos. O sea, hay gente que trabaja conflictividad social y no está trabajando en el gobierno, debiera estar trabajando en el gobierno. Esos operadores políticos son necesarios. Tengo medio minuto y te voy a hacer dos preguntas, por lo cual te pido la mayor concisión posible. Hemos evaluado cómo quedan, digamos, los políticos que conocemos, pero ahora, ¿cómo queda el líder sindical Pedro Castillo después de esta situación? Famoso y desconcertado. La situación lo ha sobrepasado. Lo he oído hablar y no está a la altura de la fama del pedestal de barro en el que todos lo hemos puesto, ¿no? El cuarto de hora, como decían de Iguarro. Sí. Entonces espero que reaccione a eso con humildad y no con radicalidad, ¿no? Eso espero. Y mi última pregunta no tiene nada que ver con este tema, es solamente un comentario. Se ha producido, digamos, un incidente en el lugar de la memoria. El director del lugar de la memoria ha renunciado porque, digamos, hay una muestra artística que, según el ministro, está demasiado sesgada contra una determinada colectividad política, al parecer el fujimorismo. La muestra continúa, no se ha censurado, pero, digamos, el mensaje del ministro parece que es bastante claro. ¿Qué sensación te deja a ti como un crítico, digamos, temas artísticos y culturales? Me parece que el ministro, leí un post donde se explica y se nota que está afectado por el asunto y que quiere dar una opinión de neutralidad que es muy buena para su sector. Me parece
que sí, ha hecho bien en que no venzan las ganas de censura, y no ha censurado la muestra, pero que quede el mensaje de que el lugar de la memoria es un lugar de reconciliación. El ministro ha obrado en función de eso. Y lo que sí lamento mucho es la salida de la gestión pública de alguien que nunca había hecho gestión pública y me parece un brillante intelectual, a quien yo aprecio mucho y es un buen amigo, que es Willy Nugent. Willy ha sido mi profesor de colegio, de cual colegio. También tengo mucho aprecio. Yo lo he conocido ya en otra fase, ya como intelectual, en su libro de la Choledad, ¿te acuerdas, no? Willy es estupendo, no había hecho gestión pública, tal vez esté pagando. Siempre hay algún noviciado que pagar a pesar de la edad, pero estoy absolutamente seguro que desde el terreno pues, de las ideas y del debate político-ideológico, con la experiencia que acaba de tener, va a seguir aportando, ¿no? Ok, Fernando, te agradezco mucho haberte tenido en el programa. Muchas gracias ha sido a ti. Un placer la conversación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos nuestros amigos que han participado en las redes sociales. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.